Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludos a mi contador público Isaí Gámez, hoy con un nuevo video muy interesante en el cual vamos a poder conocer quiénes están sujetos al pago del impuesto sobre la renta y cuándo graba y no graba en el caso de los residentes en el extranjero, cuando tengan un establecimiento permanente en el país o cuando no lo tienen, qué es lo que procede y qué es lo que pasa. Entonces, son dos temas muy interesantes, los sujetos al pago del impuesto de la renta y a qué se refiere la ley cuando habla sobre establecimientos permanentes del país para efecto de los residentes en el extranjero y cómo actúan dichas figuras, ¿no? Y bueno, si les gusta este video, denle me gusta y compártanlo con sus amigos o conocidos para que estén informados sobre estos casos, ¿no? Y vamos a empezar analizando el artículo primero de la LCR, así como su artículo segundo, que serán solamente estos dos, los cuales vamos a desprender este tema tan breve, corto, pero muy importante que debemos entender. En el artículo primero nos menciona que las personas físicas y morales están obligadas al pago del impuesto sobre la renta en los siguientes casos, y se desglosan tres fracciones. La primera, los residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde proceda. ¿Qué quiere decir? Que yo, como persona física o persona moral, realizo una o varias actividades dentro del territorio nacional, no importa si todas mis actividades están dispersas por todo el país o en un solo lugar, y si son lícitas, obviamente estoy obligado al pago del impuesto sobre la renta, el cual se determinará conforme al régimen fiscal en el que yo tribute y obviamente también mis deducciones autorizadas. Eso nos habla lo que es la fracción primera. La fracción segunda nos dice los residentes del extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto a los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. Bueno, aquí es cuando una empresa extranjera, tiene un establecimiento o varios establecimientos dentro del territorio nacional en los cuales realiza alguna actividad por la cual recibe un ingreso y obviamente está obligado al pago del impuesto sobre la renta sobre los ingresos que genera uno o todos los establecimientos que tenga en territorio nacional, ¿no? Entonces, eso es para efecto de los residentes extranjeros, ¿no? Cuando tiene un establecimiento permanente, o sea, físico en el país. Ok, pasamos a la fracción tercera y nos habla sobre los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional cuando no tenga un establecimiento permanente en el país. Ahorita vamos a analizar esa situación, es muy interesante. O cuando teniéndolo, dichos ingresos no son atribuibles a este. ¿Qué quiere decir? Que si un residente del extranjero realiza una actividad y obtiene un ingreso por dicha actividad, pues obviamente está obligado al pago del impuesto de la renta, aunque tenga o no tenga un establecimiento físico permanente en el país, ¿no? Entonces, a rasgos generales, el artículo primero nos menciona quiénes estamos sujetos para efectos del pago del impuesto sobre la renta y cuando tenga o no tenga también un establecimiento físico permanente en el país respecto a los residentes del extranjero. Bueno, pasamos al artículo segundo, en el cual vamos a hablar un poco sobre los supuestos de los establecimientos permanentes físicos en el país, algunos ejemplos. Hablaremos sobre dos figuras que resaltan, que es un agente independiente y un agente dependiente, tanto como persona física o persona moral, y cómo actúan estos y cómo presume la autoridad que existe un establecimiento permanente en el país al momento de figurar a través de estas dos formas. Y bueno, empezamos. Dice el artículo segundo: para efecto de esta ley se considera establecimiento permanente cualquier lugar de negocios en el que desarrollen parcial o totalmente actividades empresariales o se presten servicios profesionales independientes. Y luego menciona: se entenderá como establecimiento permanente, entre otros, y aquí vienen los supuestos, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o explotación de recursos naturales, obviamente dentro del territorio nacional por parte de los residentes del extranjero,
Si caes en cualquiera de estos supuestos, estás obligado al pago del impuesto sobre la renta. Obviamente aplica para los residentes en el extranjero, que quede claro. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta a qué se refiere la ley del ISR cuando habla de establecimientos permanentes en el país. Entonces, ¿qué pasa cuando el residente extranjero no tiene un establecimiento permanente en el país? O sea, un establecimiento físico. ¿Cómo se da eso? Bueno, pasamos al segundo párrafo del artículo segundo de la ley del ISR. Dice lo siguiente: no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando un residente extranjero actúa en el país a través de una persona física o moral distinta, aquí está la clave, distinta de un agente independiente, se considera que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país en relación con todas las actividades que dicha persona física o moral realice para el residente del extranjero, aun cuando no tenga en territorio nacional, lo que mencionaba la fracción 3 del artículo primero, un lugar de negocios. Si dicha persona concluye habitualmente contratos o desempeña habitualmente el rol principal que lleve a la conclusión de contratos celebrados por el residente en el extranjero, y estos, aquí nos desglosa 3 fracciones: 1, celebren a nombre o por cuenta del mismo, obviamente contratos o cualquier actividad. La fracción segunda dice: prevén la enajenación de derechos de propiedad, el otorgamiento o uso temporal de un bien que posee el residente en el extranjero o sobre el cual tenga derecho del uso o goce, ¿no?, temporal. Y la fracción tercera dice: obligan al residente extranjero a prestar un servicio. Aquí nos está hablando sobre la figura del agente dependiente, ya sea por persona física o persona moral. Esto es lo que nos deriva en el artículo 2 de la LSR, a lo cual hace referencias a personas distintas de un agente independiente, el cual caemos a lo mismo, es un agente dependiente, ya que hay 2 modalidades, como persona física y como persona moral, por cual las personas residentes en el extranjero van a actuar dentro del país a través de estas 2 figuras, ¿no? Entonces, obviamente el agente dependiente pues sería alguien que justamente dependiera del extranjero, es decir, una persona física que recibe un salario o remuneración de parte del extranjero para actuar por cuenta de él en nuestro país. Entonces, un ejemplo: una empresa del extranjero contrata a Isaí Gámez, me contrata a mí. Entonces, quien no tiene ninguna empresa establecida en el país y que es solo una persona que busca un trabajo en el cual pues ocuparse y tener alguna remuneración, y al ser contratado por esta empresa extranjera, en el momento que me contrate, esta pues me va a otorgar un poder para promocionar dicha empresa extranjera y ofrecer los servicios o bienes pues que ella produce o vende para que los coloque yo en el país, o los venda y los distribuya en el país. Ok, en este caso pues el residente en el extranjero no tiene ningún lugar físico, solamente pues me tiene a mí laborando para él. Entonces, Isaí Gámez, yo como persona física, como un trabajador de dicha entidad extranjera, pues soy el que llevo las operaciones de venta, realizo contratos de venta por cuenta del residente del extranjero, y por lo cual yo recibo un salario o una comisión, es decir, soy un agente dependiente del extranjero. Eso es lo que nos está hablando en el segundo párrafo y las 3 fracciones que se desglosaron del artículo segundo. Es cuando yo como persona física o persona moral pues dependo totalmente del residente en el extranjero. Ahí la ley hace mención que el residente extranjero tiene un establecimiento permanente dentro del país, porque yo estoy haciendo todo en representación del residente en el extranjero. Eso es en cuestión de persona física. Cuando el residente extranjero actúa a través de una persona moral, pues obviamente en este caso pues el extranjero
realiza un tipo de contrato convenio con la persona moral. Pero ¿qué pasa? Si yo como Isaí Gámez pues tuve contacto con el extranjero y me van a contratar y yo digo, bueno, creo que esto debería hacerse mejor a través de una persona moral, y la creo yo, Isaí Gámez, a propósito de esa persona moral, para realizar las mismas actividades que hubiera hecho como persona física, en el cual yo como persona moral mexicana realizo un convenio, un contrato con el residente extranjero, en el cual me va a estar realizando unos pagos periódicos de remuneraciones por dichas actividades que yo realice. Entonces ahí también se dice que la persona moral también es un agente dependiente del residente extranjero, en el cual la ley establece que el residente extranjero, a través de esa forma de trabajo, bueno, tiene un establecimiento permanente en el país, pero no es un establecimiento físico. Entonces eso sí es algo muy interesante, en el cual yo soy un agente dependiente totalmente del residente extranjero, y ahí es cuando se da lo que llamamos el establecimiento permanente en el país, pero no es un establecimiento físico. Ok, espero pues, me hayan entendido un poco el ejemplo, el cual les acabo de poner. Entonces, ¿qué pasa cuando actúo, o qué es un agente independiente? Bueno, un agente independiente es cuando yo como Isaí Gámez tengo una actividad ordinaria, en el cual yo ya realizo una actividad antes de tener el contacto con el residente extranjero o la empresa extranjero, ya sea yo como persona física o persona moral residente aquí en México, y llevo una actividad específica, y obviamente hago mención que pues esta se constituyó, si es persona moral, con las leyes mexicanas. Y aquí este asunto es lo siguiente: si yo, Isaí Gámez, como persona física o persona moral, me dedicaba a lo que es vender lo que son zapatos, por virtud de un acuerdo celebrado yo con el residente en el extranjero, pues de pronto de vender zapatos empiezo también a vender lo que son refrigeradores, que es el bien que hace, que produce y vende lo que es la empresa extranjera. Es decir, empiezo a optar fuera del marco ordinario de lo que son mis actividades, ya que incursiono en otro mercado ajeno al propio, que el mío era vender zapatos. Por eso, esta no es la única situación en la que se puede configurar esta ley permanente del país por actuar a través de un agente independiente, sino que también el mismo artículo nos enlista algunos supuestos en los cuales yo puedo ser un agente independiente para efectos de que la ley presuma el establecimiento permanente en el país, y pues que tenga existencia de bienes o mercancías con los que efectúe entregas por cuenta del residente extranjero, asuma los riesgos del residente extranjero, y también actúe sujeto a instrucciones detalladas del control general del residente extranjero, en este caso especificaciones de cómo hacer esto, cómo hacer aquello, y todo lo que yo voy haciendo en representación de dicha empresa extranjera. También que ejerza actividades económicas que corresponden al residente extranjero, y también obviamente el percibir la remuneración independiente del resultado que yo tenga al realizar mi labor de venta o gestión. Y pues obviamente al tener lo que son precios que puedo tener como parte relacionada, ¿no?, de la actividad. Entonces, en sí, la ley del SR en su artículo 2 es lo que establece como establecimiento permanente cuando tenga un lugar físico y cuando no lo tenga, ¿no? También se puede dar en el caso de a través de un fideicomiso. Recordemos que en el fideicomiso hay tres figuras, que es la persona que otorga la propiedad o el título a un fiduciario, que el fiduciario es el que administra y transmite el bien o los bienes otorgados en fideicomiso al beneficiario, que es la tercera persona que actúa, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando yo como residente extranjero creo un fideicomiso que va a estar administrado a través de la fiduciaria el territorio nacional, entonces la ley establece que tendré un establecimiento permanente cuando suceda este caso, porque todas las actividades que voy a realizar, que va a través del fideicomiso del residente extranjero en la fiduciaria, que es la que administra los bienes, pues ahí es cuando yo voy a pagar los impuestos referentes al fideicomiso y a las actividades que yo realice en tanto a este supuesto. Esa es otra forma de que la autoridad establece que hay un establecimiento permanente en el país de un residente extranjero. La otra se pueden dar también cuando soy una aseguradora extranjera y realizo esta actividad dentro del territorio nacional, aún y cuando no tengo un establecimiento permanente, o realice actividades a través de un agente dependiente o independiente, ¿no? Excepto cuando son reaseguros. Estos son reaseguros cuando yo como aseguradora voy a una empresa la cual ya tiene un seguro y yo voy a reasegurar esa empresa, pero para que sea exento ocupo obviamente de gravamen, ocupo no moverle nada al contrato por el cual la empresa ya estaba asegurada, a la cual yo le voy a dar el servicio. Entonces son datos muy interesantes en los cuales tenemos que poner mucha atención en este artículo segundo. Y en el mismo artículo segundo pues nos habla donde dice que la autoridad presume que una persona física o moral no es un agente independiente, nos está haciendo una aclaración, cuando actúe exclusivo o casi exclusivamente por cuenta del residente extranjero que sean sus partes relacionadas, que en resumen es todo lo que comentamos anteriormente. Y pues obviamente también nos habla ese artículo segundo sobre cuando el residente extranjero realiza obras o construcciones dentro del territorio nacional o cualquier otra actividad, y dice que no es un establecimiento permanente cuando dure menos de 183 días naturales dentro del territorio nacional ejerciendo esa actividad. Y lo mismo pasa si realiza lo que es una subcontratación para ofrecer estos servicios en territorio nacional. Si son menos de 183 días, pues no es un establecimiento permanente. Si pasa de esos 183 días dentro de 12 meses, o sea, dentro de un año natural, pues ahí sí sería un establecimiento permanente y obviamente pues estarían grabándose lo que son sus actividades para el ISR, en lo cual pues es muy interesante saber a qué se refiere este artículo segundo para efecto de los residentes extranjeros y cuándo sí y cuándo no tiene un establecimiento permanente, y a través de qué figuras puede presumir la autoridad o los procesos en los cuales ese residente tiene un establecimiento permanente en el país. Bueno, espero les haya gustado esta explicación, este análisis sobre los sujetos al impuesto de la renta y a qué se refiere la autoridad cuando nos hace mención sobre los establecimientos permanentes en el país. Si les gustó el video, denle like y compartan, y suscríbanse a mis redes sociales. Me encuentran como GRS Fisco. Nos vemos en el próximo. Saludos.